Seguimos recibiendo la revelación especial de nuestro Señor, que por medio del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Estamos finalizando ya el capítulo 18. Hoy terminamos el capítulo 18 viendo un evento hermoso, así como lo han sido cada uno de los pasajes donde hemos recibido enseñanzas maravillosas de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver nuevamente un milagro que hace nuestro Señor y ahora se lleva a cabo nada más y nada menos que en Jericó, esa emblemática región, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, donde los muros de esa ciudad que estaba ahí en Jericó, recuerdan, esa antigua ciudad amurallada, fueron derribados por nuestro Señor, por Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Cuando el pueblo obedientemente cumplió sus órdenes y después de dar y rodear varias veces la ciudad, ¿recuerdan? Todos clamaron y los muros cayeron. Una obra maravillosa, ¿no? Y ahora, fíjense, vamos a ver al Señor Jesús. Después de 1400 años aproximadamente, un poquito más se calcula, 1406 años aproximadamente, se encuentra Jesús en una nueva Jericó, porque la anterior había sido destruida, ¿verdad? Seguro esta era una Jericó reconstruida, pero con la misma necesidad en sus habitantes, tanto de sanidad espiritual como de sanidad física. Jesús llevará a cabo un milagro de gran compasión y misericordia, como el milagro que obró en ese entonces el Padre, ¿sí? Con la única mujer, ¿recuerdan? Sí, un gran milagro al tirar y derribar esas murallas tan altas, una ciudad que se sentía segura, pero obró un milagro diferente también ahí en Jericó y seguramente lo recuerdan, ¿verdad? El de esa mujer a la que salvó junto con su familia. ¿Quién fue? No, ¿recuerdan? Y lo predicamos en Josué. ¿De quién? Fuerte. De Rahab, ¿verdad? Esa mujer Rahab que pues era una mujer que vivía en pecado, una mujer que se dedicaba a un oficio que pues no agradable al Señor, pero el Señor no vio eso en ella. Lo que vio en ella fue su fe, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver como un milagro igual. En esa mujer, incluso, fíjense, la salva, la injerta en el pueblo de Israel, ¿verdad? Es injertada, empieza a vivir ella con todos sus hijos y además ella también es antecesora, ¿verdad? Es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. De ella, de su descendencia, va a venir también nuestro Salvador, el Señor Jesús. Qué hermoso, qué amor tan grande, ¿verdad? De nuestro Señor, de redimir, de recuperar la vida a una persona y utilizarla además para glorificarse aún más con la vida del Salvador. Increíble. Pues ahora, de igual manera, vamos a ver a un hombre ciego que al igual que Rahab va a ser injertado también en el pueblo de Dios y va a recibir salvación y va a recibir vida eterna. También por una gran fe como la que Dios puso en Rahab en su momento. En él vamos a ver también una gran fe. Vamos a revisar juntos varios elementos que son muy destacables sobre este evento en Jericó y sobre la fe, ojo, fe salvífica que el Señor Jesús encontró en este ciego llamado Bartimeo. ¿Ok? Muy bien. Ya tienen todos sus Biblias. Lucas 18 y vamos a iniciar en el versículo 35, ¿ok? Del 35 al 43 vamos a revisar el día de hoy. Y
Como es costumbre, me gustaría que por favor me ayuden cada uno de ustedes a ir leyendo cada versículo. ¿Les puedo pasar el micrófono, por favor? Hijo, gracias. Donde ustedes desean iniciar, si quieren iniciar de... Ok. A ver, entonces pásenle el micrófono. Un segundo, hermano. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasó Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante le preguntaron, perdón, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerme a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, por tu fe te ha, te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios y a todo el pueblo. Como vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Muchas gracias. Wow. Otro hermoso milagro de nuestro Señor, ¿verdad? Sobre un hombre que padecía ceguera, ¿verdad? Pero que por supuesto la gran fe que podemos ver en él le concedió que, sí, vemos la sanidad física, ¿verdad? Pero también espiritual. Salvó su alma, ¿no? Porque el Señor Jesús, al darle lo que pidió, ¿qué fue lo que le pidió el Señor Jesús? La vista, le pidió al Señor Jesús él, la vista, ¿verdad? Dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le pidió que recuperara la vista. No solo le concedió lo que le pidió, sino que lo declaró también salvo. Exactamente, lo declaró salvo. Sí recuperó su vista y volvió a ver, pero además le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos revisando versículo a versículo. Vamos a ver cada aspecto de la fe que mostró este hombre, ¿ok? Y veamos lo que nos mostrará el Espíritu Santo para nuestra vida. Y en verdad, amados, confiando en lo que hará el poder del Espíritu Santo, es que titulé precisamente esta prédica como la fe de Bartimeo. Como la fe de Bartimeo. Y seguramente ya habrás notado que Lucas solo se refiere a este hombre solo como un ciego, ¿verdad? No le da nombre. Ahorita que leyó Emilio no vimos que dijera que se llamaba Bartimeo, ¿no? Solamente dice un hombre pues, que estaba ciego, ¿no? Y entonces te preguntarás por qué titulé la prédica como la fe de Bartimeo. Quizá dirán que será algún amigo del pastor, ¿no? O será algún conocido que ha mostrado, ¿no? Gran fe y por eso, pues, como la de este ciego y lo quiso nombrar. No, no, amados. Bartimeo es el nombre precisamente de este ciego que se encontró en Jericó con el Señor Jesús. Y para que lo veas en la misma palabra del Señor, vamos a apoyarnos en el Evangelio sinóptico de Marcos, ¿verdad? Para que no digas que yo me lo inventé, ¿verdad? O que es un amigo mío.
Vamos a Marcos 10:46, por favor. Acompáñame. Marcos 10:46. ¿Quién tiene ahora el micrófono? Por ahí. ¿A quién le toca? Y al salir, le dijo de estos discípulos de una gran multitud Bartimeo y el cielo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino, mendigando. Mendigando. Gracias, Emi. Así es. Vemos que Marcos sí menciona, ¿verdad? El nombre de Bartimeo. Ahí él le pone el nombre, incluso hasta el nombre de su padre, ¿no? ¿Quién era el papá de Bartimeo? Dice Timeo, ¿verdad? Timeo. Y Lucas, en el versículo 35, vemos que también menciona que están en Jericó. Entonces podemos asumir con toda claridad que es el mismo. Y si vas a Mateo, Mateo también nos va a mencionar que estaba en Jericó y que estaban mendigando. Aunque en Mateo, en Mateo 20, del 29 al 34, vamos a encontrar una diferencia. Vamos a ver que Mateo menciona que eran dos ciegos, ¿ok? Eran dos ciegos que recibían la vista. Aquí, igual y nos encontramos en la misma situación que se acuerdan cuando vimos Lucas y el endemoniado Gadareno, ¿recuerdan? Que veíamos que igual Mateo decía que eran dos endemoniados gadarenos, ¿no? Entonces, no es que no es que Mateo viera doble, ¿verdad? Porque vemos que Lucas dice es uno, Marcos dice es uno, y le pone nombre, y Mateo dice que eran dos. Y lo mismo pasó en el Gadareno, ¿no? Vamos a aplicar el mismo criterio que aplicamos esa vez. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijimos? El por qué Mateo había visto dos, ¿no? Hablaba de dos gadarenos, dos endemoniados, gadarenos, y Lucas y Marcos de uno. ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que explicábamos, el por qué? Porque la palabra no se contradice, ni entre ellos mismos se van a contradecir. Hay una explicación, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, yo lo que les dije esa vez es que seguramente sí eran dos, ¿no? Pero Lucas y Marcos se enfocaron en uno al escribir, ¿no? Porque es el que más impacto tuvo, como en el caso del Gadareno, ¿sí? El Gadareno fue el que más los impactó porque uno de ellos, de esos dos, uno de ellos, cuando el Señor Jesús le pregunta, es el que dice, no soy uno. Cuando le dice, ¿quién eres? Le pregunta al demonio, ¿verdad? Bueno, a los seres que estaban ahí, y no le responden, no somos uno, somos legión. O sea que eran casi, una legión romana eran como 6,000 soldados, había 6,000 demonios en ese hombre, ¿no? Y por eso tenía esa fuerza y todo eso que manifestaba su cuerpo, ¿verdad? Entonces, y él, ese hombre, ¿recuerdan? Fue el que dijo que quería seguir al Señor Jesús, ¿no? Entonces, seguramente Marcos y Lucas, ¿sí? Se enfocaron más en ese impacto tan grande del hombre que mostró algo distinto, ¿ok? Y recordemos, por otro lado, ¿sí? También que Mateo sí estaba en el momento de estos tres discípulos, Marcos, Lucas y Mateo. Mateo estaba caminando ahí junto al Señor Jesús. Y Marcos fue como un historiador, ¿verdad? Fue un misionero, un discípulo, ¿sí? Juan Marcos, que no estaba en el momento, pero que se unió después a los discípulos y fue un misionero incluso junto con Pablo, ¿no? Al igual que Lucas. Pudo haberlo, aquí yo veo esta posibilidad y ojo, les digo, es una posibilidad de que pudo haber conocido mejor a este hombre, ¿no? A este Bartimeo, ¿sí? Que incluso pues hasta nos pone su nombre y el nombre hasta de su papá, ¿verdad? Es posible que Mateo ya no nada más registra
el evento donde ellos van caminando y ve que se acercan dos ciegos y claman, ¿verdad? Y Marcos, al recuperar la historia y a lo mejor convivir, digo, vuelvo a decir, es una posibilidad, ojo, no estoy diciendo porque la Biblia no es específica, pero pensando en esta situación, cómo es que Lucas y Marcos escribieron sus evangelios como historiadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos ver, inferir, ¿no? Al estudiar y profundizar más sobre la vida de estos dos, pues que a lo mejor es que ellos consideraron, ¿no? Solo a Bartimeo, ¿ok? Que fue el que impactó y que es posible, como les digo, a lo mejor, porque ahí dice que lo siguió, ¿no? En el momento que recibió la vista, alababan a Dios y él lo siguió a Jesús, ¿ok? Entonces, es muy posible que después él haya sido alguno que anduviera con ellos y lo conocieron, ¿verdad? O recuperaron información en donde dijeron, oye, ¿te acuerdas de los ciegos? Sí, pero hubo uno, el que hizo esto y que siguió al Señor. Ah, ok, se llamaba Bartimeo, ¿no? Ok, entonces, ojo, digo, es posible. Cuando las cosas no son tan específicas, algunas cosas en la Biblia, podemos inferir ciertas cosas, pero debemos de mencionar que es una posibilidad, ¿no? Que nos está mostrando precisamente al conocer, pues, cómo fue que escribieron Marcos y cómo escribió Lucas, ¿ok? Y cómo es que Mateo escribió con una visión distinta al estar presente, ¿sale? Ok, entonces vemos que Marcos en el 10:46, sí, nos da su nombre, pero también nos muestra que este hombre bienaventurado, este ciego, ¿verdad? Mendigaba, ¿no? Todos coinciden, tanto Marcos, Mateo y Lucas, coinciden en que mendigaba en la región de Jericó, ¿no? Todos, entonces por eso podemos saber que hablan del mismo. Es el mismo hombre, es la misma historia. Aunque Lucas solo mencione que era un ciego, pues también Lucas dice aquí, en el 35, en el 35, nos dice que aconteció acercándose Jesús a Jericó, ¿verdad? Que era un ciego sentado junto al camino mendigando. Entonces, como mencionamos en un principio, se trataba de la misma ciudad, ¿verdad? La emblemática Jericó, un ciego mendigando. Y el 36 dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Fíjense, este hombre, siendo ciego, no sabía exactamente lo que estaba sucediendo, ¿no? No veía, solo oía que pasaba una multitud, ¿sí? Que estaba pasando una multitud. Y aquí viene uno de los aspectos, en verdad, amados, muy importantes de la fe de este hombre. Y yo les diría, abróchense los cinturones, ¿no? Cíñanse los lomos, amados hermanos, porque lo que vamos a ver es algo maravilloso. Fíjense. La gente le da el informe y le dice qué está pasando, ¿verdad? ¿Sí? La gente le dice lo que sabían del hombre que iba pasando y dicen en el 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, ¿ok? Y en el 38 dice, la reacción, fíjense, entonces dio voces este ciego diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué te dije que te ciñeras los lomos, que te apretaras el cinturón? No sé si te sorprenda esta revelación mayor, así como lo hizo conmigo, de ver que a este hombre le había sido dada una revelación especial, ¿sí? Este hombre que mendigaba en el camino vio algo que los demás podían ver, ¿verdad? Y que sabían porque pues le estaban siguiendo y porque tenían ojos, ¿verdad? Ellos sí tenían vista. Habían visto con sus propios ojos, incluso algunos de los que lo seguían, seguro ya habían visto milagros del Señor y por eso iban atrás de él. Pero fíjate, a pesar de que ellos sí veían, ellos solo le llamaban Jesús Nazareno. ¿Se dan cuenta?
Jesús Nazareno. Pero este hombre no lo llamó igual que ellos. Este hombre ciego, ¿sí? Mostró este primer y maravilloso aspecto que quiero que resaltemos por medio de la fe que Dios le había ya concedido para ese gran momento tan importante en su vida, y es este primer aspecto. Era un ciego físico, ¿verdad? Podemos ver que era un ciego físico que no veía, pero no era un ciego espiritual, ¿ok? Y amados, esto es bien importante, porque hay quienes pueden tener una ceguera física, o hay quienes pueden tener su vista, pero que son ciegos espirituales. Aunque ven, aunque pueden ver, leer incluso y conocer del Señor, como estos que iban caminando, ¿verdad? No podían ver realmente algo más, que era el Mesías prometido, ¿no? Este hombre, este ciego, aunque era un hombre que estaba impedido de la facultad de ver y no podía ver igual que los demás, ¿sí? Este hombre supo y pudo entender algo más que ellos, mayor, ¿verdad? Aquí no nos dice si era ciego que de nacimiento, ¿no? Como en el caso de el ciego de nacimiento en Juan, ¿no? Donde sí es específica la palabra, dice que era ciego de nacimiento. Aquí no hay detalle de eso, ¿se fijan? O no dice cuándo perdió la vista, si fue un daño en la córnea o se dañó el nervio óptico. No, no hay ningún detalle de eso, hermanos. Eso no nos es revelado porque no importa. Eso no es importante. Lo que importa es que no tenía una ceguera espiritual como la de algunos que seguramente estaban ahí en el camino, ¿verdad? Y lo veían pasar y solo sabían lo que le dijeron a ese hombre. ¿Qué? Que pasaba Jesús Nazareno, ¿verdad? Muchos igual y nada más iban porque querían conocer a ese hombre tan que se había llenado de fama, ¿verdad? Por tantos milagros y cosas, y pues muchos, ay, va a venir, que va a pasar Jesús el Nazareno, ¿qué está pasando en Jericó? Ah, y pues iban y corrían, ¿verdad? A verlo, a conocerlo, pero hasta ahí, nada más. Sus ojos lo veían con sus ojos físicos, pero no tenían unos ojos espirituales para ver realmente quién era ese hombre. No solamente era Jesús Nazareno, sino que era Jesús, el hijo de David, como lo estaba mencionando ese ciego. A él, al ciego Bartimeo, fíjense, le había sido dada mayor luz, ¿verdad? Que la que sus ojos podían recibir. Sus ojos ya no podían dejar que entrara la luz. No había luz que sus ojos recibieran, pero recibió de Dios mismo la luz de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Por medio de una fe especial, una fe salvífica, para poder declarar y dar voces, como dice, ¿verdad? Diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amados hermanos, la fe de este hombre nos muestra que Dios ya había, ¿sí?, obrado para salvación, llamándolo y regenerándolo. Ya le había dado ese nuevo nacimiento que se requiere para entender. ¿Sí? Solo faltaba el momento preciso para que cuando el Señor Jesús lo encontrara, recibiera fe y arrepentimiento para su conversión. Ese momento en el cual él escucha que está pasando el Señor Jesús, ¿sí? Es ese momento que Dios había planeado para ir por él, para darle salvación, para rescatarlo y que pudiera recibir la justificación del Redentor. Fíjense, yo diría, es maravilloso, ¿sí? La fe salvífica es maravillosa y es una fe que solo Dios puede dar. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en los demás, ¿no?
Los que decían, va, pues ahí va, y lo veían pasar, ahí va Jesús Nazareno. Pero uno clamó de una manera diferente. ¿Se dan cuenta? Ese había recibido una fe salvífica, ese ya había recibido un corazón regenerado que podía entender más, que tenía revelación especial, ¿sí? Porque al declarar Jesús, hijo de David, estaba declarando que Jesús no solo era el Nazareno, sino el Redentor, el Salvador, el Mesías prometido que vendría ¿de dónde? De la casa de David, ¿no? Al decirlo, él está reconociendo que ese era el Salvador, era el Mesías. Recordemos el orden de la salvación para entender esto, amados hermanos, muchos ya lo hemos estudiado, en algún momento ya se los había presentado, porque con eso podemos entender con claridad por qué pasó esto. ¿Qué diferencia había entre este hombre y los demás que lo veían pasar con sus propios ojos a Jesús físicamente? ¿Qué diferencia había? Pues era la fe salvífica que Dios había puesto. Aún sin ver con ojos, él con esa fe pudo ver al Salvador. ¿Se dan cuenta? La fe que sirve para justificación, esa es la fe salvífica. Es una fe que es producto del llamado de Dios a sus escogidos. ¿Sí? Lo hemos platicado. Tú le puedes decir a muchas personas, oye, ¿tú crees en Jesús? Y dicen que sí, ¿no? Y en este país, pues la mayoría que participan, yo creo que es el 80% de la religión tradicional, ¿verdad? Dicen creer en Jesús. ¿Ok? Es verdad. Y sí pueden decir, ay, sí, te pueden decir quién es, qué hizo. Pero la revelación especial y en verdad hacerlo Señor y seguirlo no depende nada más de lo que nos hayan platicado, ¿verdad? De que nos hayan dicho, es Jesús el Nazareno, el que murió en la cruz. Ah, qué padre, vamos a verlo cada domingo, ¿no? Ahí está, pegado, ¿no? En una imagen, ¿verdad? No, esa revelación especial, ¿sí? Le es dada a aquellos a quienes su corazón en verdad ha sido regenerado por él, ¿ok? Y esto es precisamente lo que podemos ver en el orden de la salvación. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí lo ven? Primeramente está la elección. O sea, ¿qué podemos ver? Este hombre había sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, lo que veíamos, ¿recuerdan? En Efesios, la vez pasada, que leíamos Efesios 1, ajá, que el Señor había predestinado ya desde antes de la fundación, ¿verdad? Había escogido a algunos. Y vemos después el llamado, quiere decir, ¿en qué momento llegó ese llamado para él? Cuando Dios precisamente lo llamó a salvación, ¿sí? Pero es una obra espiritual. Es algo que nadie se había dado cuenta, que él estando mendigando, en algún momento escuchó, ¿sí? Que vendría el Salvador a este mundo. Y en el momento que estaba ahí, igual, como todos los días mendigando, ¿se dan cuenta? Escucha a la multitud pasar y dice, ¿qué sucede? Y le dicen, Jesús Nazareno está pasando. Y en ese momento, fíjense cómo su cabeza hila todo. Y dice, Jesús Nazareno, claro, es el Mesías prometido, es el que yo había leído o que me contaron, ¿verdad? De las escrituras, el que había prometido Dios por medio de Moisés y de los profetas. ¿Se dan cuenta? A él sí le es revelado. Por eso les digo, él no tenía una ceguera espiritual. A él entró más luz, ¿verdad? Para ver más todavía que los que estaban ahí pasando. Amados hermanos, aquí podemos ver precisamente ahí en este orden de la salvación esa obra maravillosa del Señor para salvar a sus escogidos. Y cómo nunca falla, ¿eh? A los que Él elige, se van a salvar. Por eso el Señor, recuerden, dice, ninguna oveja se va a perder de mi mano. ¿Sí? Ninguna de sus ovejas, ¿no? Ahí vemos, fue elegido, fue llamado por medio de las escrituras, del Evangelio, ¿verdad? De lo que supo que iba a venir el Salvador. Y después, la regeneración.
que es necesaria, es el nuevo corazón, el nuevo nacimiento, ¿sí? Que el Señor pone precisamente para llamar a para hacer que sus elegidos se conviertan, perdón, para ponerles fe y para ponerles arrepentimiento. Uh-huh. El Señor no falla. El Señor, así estén mendigando en el camino, ciego, sin ver, aunque el mundo se quiera oponer, porque lo vimos, ¿no? Lo querían callar, ¿no? Lo reprendían, cállate, no clames, no digas, cállate. Aún ahí, ¿qué creen, amados? Los planes del Señor para salvar a sus elegidos nunca, nunca fallan. Y nuestra vida, amados hermanos, en nuestra vida nosotros debemos aplicar esto mismo, esto que estamos viendo en el ciego Bartimeo, esa fe que Dios nos ha dado. Fíjense, yo te diría, ¿qué aplicación práctica veo? Sea lo que sea que estés pasando, aunque parezca que está oscuro todo, no permitas que tu fe desfallezca. Aunque la situación y el mundo te quieran hacer perder la fe y que dejes de clamar al Señor, ¿sí? Que quieran hacer que te calles, como le decían a él, ¿verdad? Ya deja de clamar, ya que quieran el mundo que pierdas la fe. Tú, amado hermano, aférrate a tu salvación y no dejes de clamar. No dejes de clamar. Así las cosas se pongan mal, así las cosas estén más difíciles cada vez y parezca que no hay salida. Amado hermano, no pierdas la fe y no dejes de clamar. Y aquí lo vemos en el 39, ¿no? Cómo la gente le quería impedir a este hombre que siguiera clamando, ¿no? Dice el 39 que le pedían que se callara, ¿no? Dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, ¿no? Como cuando a los niños, ¿no? Que están, ya, les lo regaña su mamá, pon atención, cállate, ¿no? Así, a este hombre lo reprendían, ya cállate. Pero él, dice, clamaba mucho más. Y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, con más fuerza, cuando más le decían, cállate, más clamaba, más alto. Amados hermanos, la reacción de este hombre, cuando la gente lo reprendía para que callase, ¿cuál fue? Clamar mucho más. Clamar mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. No dice cuántas veces lo repitió, pero si dice clamaba mucho más, clamaba más, seguramente siguió repitiendo y gritaba más fuerte. Y de ahí, de la fe como la de Bartimeo, debemos aprender, amados, esta segunda aplicación práctica para nuestras vidas. Clamemos mucho más, ¿sí? Clamemos mucho más. Ahí me gustó esta imagen porque parece que lo están reprendiendo. Ya, ¿no? Cálmate, ¿no? Y este se levantaba gritando aún más, clamaba más, ¿sí? Amados, a pesar de lo que estén pasando, a pesar de esa enfermedad que parece que cada vez te imposibilita más, a pesar de que parece que no hay solución en tu trabajo, en tus negocios, que la oscuridad permanece, no sé, en tu matrimonio, en tu familia, en lo que esté sucediendo en tu vida, aunque amenace esa oscuridad con ponerse aún todavía más oscura, dejarte ver más, amado, aunque estés escuchando esas voces que te dicen que calles, que te rindas, que no va a pasar, que tus hijos se van a perder, que no se van a, lo que te puedan estar diciendo esas voces, amado, confía en que no serás avergonzado. ¿Sí? Recuerda que has recibido la fe salvífica que Dios te concedió
para creer en Él como el Hijo de David, como el Salvador. ¿Sí? Esa fe que ha puesto tiene poder, amados. Tiene un poder espiritual muy, muy grande para llevarnos a creer en Él como el Redentor, como tu roca fuerte, como tu Salvador, como el que te sana, como el Hijo de David. Bien ha sido de tu fe siempre, amado. De la fe como la de Bartimeo. Clama cuando estás en esta situación, clama con más fuerza y mucho más. Clama al que vendrá como tu pronto auxilio en el momento que menos te lo esperes. Yo les diría, ¿ustedes creen que él sabía que iba a pasar Jesús? No, era el lugar, por lo regular, los que mendigaban siempre se ponían en el mismo lugar. Ahí hasta les hacían su casita, ¿no? Para el sol y ahí estaban luego. Él seguramente, para él era un día más de mendigar, un día más de ceguera, ¿sí? De una vida miserable, porque sabemos que en ese entonces un ciego, si hoy es difícil para un ciego, imagínense en ese entonces, no les quedaba más que mendigar. Era un día más en su vida, en sus problemas, pero era un día más de fe y de esperanza para él. Un día más en el que podía él estar seguro que vendría un día el Mesías. Él esperaba al Mesías, al Hijo de David. Así que, amados, tengamos fe como la de Bartimeo. Clamemos al Señor pidiendo que aumente nuestra fe, que nos dé fe, más fe. Esa fe como la de Bartimeo para ir cada día de la prueba que estés pasando, ir cada día a sus pies. ¿Hasta qué? Hasta que pase el Señor Jesús, como pasó con Bartimeo, y nos diga, como le dijo a él. Fíjate en el 40. Jesús entonces, ¿no? Ya que estaba oyendo que tanto gritaba y clamaba, dice, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, clamemos más y más hasta que el Señor decida darnos eso que le estamos suplicando, eso que le estamos pidiendo. No dejemos de clamar, de ir en oración, hasta que el Señor diga, a ver, como a Bartimeo, tráiganlo acá, ¿sí? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? Hasta que dejemos de escuchar las voces que nos dicen que callemos, ¿sí? Que lo que pedimos no sucederá, porque sabemos que esas voces siempre están cuando estamos en la enfermedad y vemos que no sanamos y que hay más dolor y que más cada vez nos imposibilitamos. ¿Qué creen? Debemos de seguir clamando y decir no. No me interesan esas voces, lo que me interesa es la obra de mi Salvador. Clama con la fe como la de Bartimeo, hasta que callen las voces y solo escuches la voz del Señor Jesús diciendo, recíbelo. Tu fe te ha salvado. Hasta ese momento no dejes de clamar, amado. Mantente así, con esa fe como la de Bartimeo. Pero, amado, una vez que el Señor responda y que recibas lo que clamas al Señor, no olvides darle la gloria solo a Él, como lo hizo Bartimeo, el que era ciego y que en ese momento ya veía. ¿Se dan cuenta? En el 43 dice, y luego vio, ¿sí? Ahí ya dejó de ser un ciego físico y vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello,
dio alabanza a Dios. Así, amados, así como Bartimeo, cuando recibas la maravillosa misericordia de tu Salvador, no dejes de glorificarlo y decirle a todos, amados, ¿quién fue el que te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sacó del lodo cenagoso? ¿Quién te sacó del pozo de la desesperación? Y que todos, amados, todos al ver el favor de Dios en tu vida, ¿sí? Al ver ese favor que hizo Dios, ese milagro que va a hacer en ti, alaben también a Dios a gran voz, como el pueblo, ¿verdad? Ahí, como todo el pueblo alabaron a Dios al ver que el Señor le había dado la vista a Bartimeo y al otro, ¿verdad? Porque eran dos. Pero hoy estamos enfocándonos en el ejemplo de Bartimeo. Así alabemos al Señor. Una vez que lo recibas, glorifícalo, síguelo, mantente con Él. No recibas la vista y te vayas como quizá el otro. Dice que los dos, Mateo dice que los dos lo siguieron, pero yo puedo inferir que es por algo, solo el nombre de Bartimeo está escrito en la Biblia. Seguramente el otro lo siguió un ratito y después al ver que ya veía, dijo, no, pues ya me voy a trabajar, ya me voy al mundo, ¿verdad? Ya recuperé mi vida. Pero Bartimeo, estoy casi seguro que lo siguió, que decidió seguir al Señor y ser su discípulo. Así nosotros, una vez que recibamos el favor del Señor y que veamos cómo nuestra vida está siendo favorecida por Él, que no se nos olvide, como nos pasa seguido. Ah, bueno, pues ya, al fin ya todo está normal, ya no me disipulo. Ah, y al fin que todo está normal, al fin que no pasa nada, ya puedo descansar hoy, puedo estar. No, seguir al Señor sabemos que lo hemos visto, tomar tu cruz y seguirlo. No es toma tu coche y vete a divertir, ¿verdad? No, toma tu cruz y síguelo. Clama a gran voz y alábalo, síguelo. Que puedas decir, como dice el salmista, como escribió el rey David en el Salmo 40, 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Gloria al poderoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amados, roguemos al Señor que nos dé fe, fe como la del ciego Bartimeo. Gloria a nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, queremos rogarte, Señor, clamar como Bartimeo, Padre bueno. Que este mensaje, Señor, se guarde en nuestro corazón. Que podamos, Padre Celestial, realmente darte a ti la gloria. Que no dejemos de clamar, aunque el mundo, Padre mío, nos quiera callar, aunque el mundo esté pidiendo que bajemos la voz, que no hablemos, aunque el mundo esté tratando de hacer que perdamos la fe, aunque esas voces que no vienen de ti nos quieran decir, no vas a sanar, no se va a solucionar, te vas a perder, se va a perder tu familia, se va a perder tu trabajo, no vas a encontrar escuela. No, amado. Nosotros al escuchar eso, digamos, Señor, Hijo de David, Jesús, mi Salvador, tú me has salvado y yo te estoy esperando en el momento que tú me llames y me digas, ¿qué quieres que te haga? Así, Señor, pone en nosotros esa fe. Aumenta esa fe, Padre mío, salvífica, que tú
nos has dado, porque no es una fe que venga de nosotros. Si fuera así estaríamos en problemas, Señor. Pero es una fe que viene de ti y es una fe que en verdad tiene poder para hacer aquello que queremos que nos hagas, Padre Celestial. Que podamos clamar y clamar con voz más alta, con más fe, hasta que tú, Padre Celestial, nos digas, recíbelo. Tu fe te ha salvado. Padre mío, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, porque a pesar de cada situación, y lo agradecíamos hace un momento, a pesar de cada aflicción y prueba que vivimos, Padre mío, no dejas de hablarnos. Padre mío, pon este mensaje en el corazón de mis hermanos, Señor, así como lo pusiste en mi corazón, Señor, en el momento más difícil que estaba pasando apenas hace unos días, y en oración me hablaste y me mostraste tu mano y me dijiste, ¿qué quieres que haga? Y me mostraste mi salvación. Así que cada uno de nosotros podamos ver nuestra salvación, Señor, y que te sigamos, Padre. Que cada pequeña fuerza que tú nos des, o gran fuerza, como tú lo decidas, la utilicemos, pero no para nosotros, no para vivir en el mundo, que le usemos para alabarte y glorificarte a ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Hijo de David, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el vencedor, el Príncipe de paz, el amado de las naciones, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Alaba al Señor Jesús. Da alabanzas a Dios como todos aquellos que vieron esas maravillas. Levántate, ponte de pie y cántale. Cántale con todo tu corazón. Agradécele lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, aunque no lo veamos con ojos físicos, pero sí con ojos espirituales, amado. Y lo que va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, alábalo, cántale, glorifícalo. Dile que es santo, que Él es a quien más deseas.